Buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy estamos lunes 10 de abril del 2017. Y prácticamente aquí en Guatemala es cuando inician las vacaciones para los que están en el colegio desde el viernes, algunos desde el jueves, para los que están en oficinas es hasta el miércoles después de mediodía, y es por la celebración de la Semana Mayor, Semana Santa, la Pascua, como ustedes quieran llamarle. Entonces, regularmente pongo videos de cosas que me parecen interesantes, cosas que pasan en política, etcétera. Hoy no va a ser tanto eso porque estamos de vacaciones, entonces casi nadie va a estar al pendiente de ver YouTube. Eso mejor lo dejamos para la próxima semana. Sin embargo, un tema que es muy interesante que está ocurriendo en estos momentos, a finales de la semana pasada empezó esto, es el ataque de Estados Unidos a Siria, que fueron a lanzar varios misiles en una base militar en Siria. Hay varias cosas interesantes en esto, y la primera es que Donald Trump había dicho que no iba jamás a hacer esto, criticó muchísimo al gobierno de Obama, a la administración Obama, por haber lanzado ataques en Siria. Y ahora es él el que lo está haciendo. Pareciera que la misión o parte del trabajo de ser presidente de Estados Unidos es bombardear países sin siquiera iniciar una declaración de guerra formal. No estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, justifican este ataque porque presuntamente el gobierno sirio efectuó ataques químicos contra su propia gente, cosa que me parece un poco complicado de creer. Yo esperaría primero una investigación, y creo que lo más sano es esperar una investigación bien hecha, cosa que nunca va a suceder. Y lamentablemente, si vemos la historia y si indagamos en todos los noticieros, nos vamos a dar cuenta que Bashar al-Assad entregó todas sus armas químicas a Rusia para evitar justamente una intervención extranjera. Putin, los rusos recibieron todas esas armas químicas. Se sabía que los rebeldes, y rebeldes muy así entre comillas, los rebeldes sirios son patrocinados por Estados Unidos, son patrocinados por los Emiratos Árabes y por un montón de gente que tiene intereses más políticos y económicos dentro de ese país, y que estos rebeldes tenían armas químicas. Entonces, también analicemos un detalle. Si uno es el presidente de Siria y sabe uno que todo el mundo está esperando que uno cometa un solo error para declararle a uno la guerra y pedir cambio de régimen, uno se va a poner a atacar con armas químicas a su propia gente. No me suena coherente. Pero esa es la narrativa que nos presentan, y está Estados Unidos bombardeando esta base, los rusos tratando de ayudar a los sirios con apoyo tanto ruso como de los iraníes, y es un conflicto bastante fuerte. Similar a como inició la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no hay de qué preocuparnos porque gracias a Pepsi, lo más seguro es que manden a, ¿cómo se llama esta chica? A Kendall Jenner, para que cambie todo y exista paz mundial. I love to change the world, but I don't know what to do. So I leave it up to you. Por si no saben a lo que me refiero al anuncio de Pepsi que publicaron en YouTube y que tuvo la mayor cantidad de dislikes, casi igual que el tráiler de Ghostbusters versión femenina, donde toda la gente votó en contra. Y quiera que no, hay que admirar a Pepsi porque juntó a progresistas con conservadores, a liberales de conservadores, los unió para votar en contra de un anuncio tan tonto. Y lo interesante del anuncio es que justamente habla de algo que yo he estado denunciando hace ratos, que ya protestar, manifestarse es una moda. Ya no es porque realmente existe una molestia que uno va y se manifiesta pidiendo exactamente cosas puntuales. Ahora no, ahora manifestar es una moda y la gente, ay mira, vamos a manifestar, vamos todos, ¿a qué? Si yo quiero un cambio, ¿cómo? Ya no es, miren, quiero un cambio, que quiten a esta persona y pongan a estas personas. Y pasa lo que pasó aquí en Guatemala, que querían que saliera el presidente ¿para qué? Ni siquiera propusieron a alguien. Y cuando quitan al presidente ponen a Maldonado y se siguen aprobando contratos mineros. Son esas cosas que no tienen mucho sentido. Y lo interesante también del anuncio es que toda la gente que participa en el anuncio son grupos diversos, política e identidad. Ese es el target audience de Pepsi, que como cualquier compañía lo que busca es vender algo. Y está vendiendo agua azucarada. Literalmente están vendiendo agua azucarada. ¿Y quién es el target audience? ¿Quién es a quien van? A ese grupo diverso, porque está de moda. Y lo interesante de la narrativa del anuncio es que luego la cámara va a los policías
que hacen paz con esta manifestación. Y cuando uno ve a los policías, todos son blanquitos. Allá a lo lejos se ve una persona de color. ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es el mensaje? Porque suena mucho a lo que hacen en Estados Unidos los de Black Lives Matter, que supuestamente es un grupo que dice, miren, las personas de color importamos, nuestra vida importa. Pero si ese es realmente el argumento, ¿por qué no prestan atención a que la gran mayoría de muertes de personas de color son perpetradas por personas también de color? Pocas son solo por personas blancas. Entonces, las vidas importan, pero solo cuando es un blanco el que acaba esas vidas. Pero ahí va Pepsi, perpetuando estas ideas tontas y mal analizadas, porque hay que vender agua azucarada. Ahí es donde pueden ver que todo el mundo aprovecha la manipulación. En río revuelto, ganancia de pescadores. Así que, ¿qué vamos a hacer? Por otro lado, ya dejando la polémica, hablemos de las vacaciones. ¿Qué van a hacer ustedes para vacaciones? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo la van a pasar? ¿Van a ser de los creyentes que va a hacer todos los ritos que hay que hacer porque así nos lo inculcaron hace 500 años? ¿O van a ir a disfrutar el asueto, el tiempo libre para ir a las playas, a los balnearios? No sé, ¿qué es lo que van a hacer? Compártanlo aquí en los comentarios. ¿Qué opinan de compartir videos? Si me mandan un mention, @RodrigoPolo en Twitter, con un video interesante de sus vacaciones, lo voy a incluir en el próximo video. ¿Qué dicen? De hecho, hagamos algo. Que pasemos todas estas vacaciones, mándenme su video de sus vacaciones con mention a Rodrigo Polo, @RodrigoPolo, y los 5 más creativos los vamos a compartir en el video después de vacaciones. Por otro lado, para contarles, en lo personal yo quisiera compartirles un video así de me pasé las mejores vacaciones en este año, pero resulta ser que ya es costumbre en mi familia y en la familia de mi esposa. Somos arrevesados y no me van a tomar a mal porque yo no soy ejemplo de nada. Lo menos que soy es ejemplo, y lo que menos soy es ejemplo a seguir. Nuestras familias, cuando ven que allá lejos está la bulla, vamos al otro lado. Siempre vamos a la contraria. Padecemos del mal de claustrofobia, tal vez. No nos gusta estar en apretazones, no nos gusta estar en amontonazones. Entonces esta Semana Santa pues iré a ciertos lugares a comer, a jugar con mis hijos, pero nada que sea lo clásico turístico que se hace en esos lados. Casi siempre le llevamos la contraria a las mayorías y a las masas. Sin embargo, pues el día de hoy, entre mis mandados y vueltas, aproveché a ir a un lugar que se llama Hamburguesas del Puente. Y antes de que alguien llegue, alguna persona audaz llegue a los comentarios a decir, ¿te están pagando? No, es un lugar que me gusta. También me han dicho que McDonald's me paga, tampoco me paga, simplemente es un lugar que me gusta. Y a pesar de que no me estén pagando ni nada, creo que es un lugar que vale la pena que conozcan. Se llama Hamburguesas del Puente. Hice un video cortito de esta vez que fui, solo, sin mis hijos y sin mi familia, pero quería compartirles este lugar. Y lo rico de la comida de la calle, lo rico de la comida rápida, que la única que puede contemplarse así es McDonald's el 80% de las veces, es lo delicioso que tiene esa comida es que no la tiene que cocinar uno. Pero esta en especial es muy rica. La carne es realmente carne de res, sí, o sea, es delicia de delicias. Se los recomiendo mucho que vayan por ahí. Después ir a ese lugar que se llama Hamburguesas del Puente, que es exquisito. Aparte tenía la idea de si hacíamos preguntas en vivo. ¿Qué día se les ocurre a ustedes de la semana que podamos tener una interacción entre ustedes, la audiencia que comparte conmigo y su servidor? Lunes, viernes, miércoles, no sé, hora, puede ser mediodía, puede ser en la tarde. ¿Qué día les gustaría más tener un intercambio de preguntas y respuestas en vivo? Siempre y cuando el internet de Guatemala funcione, preguntas en vivo en YouTube. La idea es conversar con ustedes, que sea de doble vía y no solo monólogos. ¿Qué día les parece más? Dejen aquí debajo en los comentarios. Ese es el video del lunes, espero les haya gustado. Me gustaría tener un poquito más de cosas interesantes, pero esta es semana de vacaciones.
Así que no olviden, número 1, mandarme su video de sus vacaciones en el transcurso de la semana, @RodrigoPolo en Twitter. Número 2, ¿qué día les gustaría más tener una conversación en vivo? Nos estamos platicando, que tengan una excelente Semana Santa.